Hola, buenas tardes. Mi nombre es Miguel Peñarrocha, soy licenciado en enfermería, profesor, y hoy estamos en nuestro primer encuentro del curso de farmacología para enfermería. Hoy es una clase introductoria, y ya habíamos grabado esta clase hace un rato con los alumnos, con el diálogo, con el intercambio, y considero que fue muy enriquecedora. Lamentablemente utilicé una plataforma donde no se grabaron los slides del PowerPoint. Así que a razón de eso estoy grabando nuevamente la clase, pero en este caso van a poder ver los slides adecuadamente. La otra clase también la grabé, quedó grabada, la subí, la compartí para que por lo menos ustedes escuchen el diálogo, porque tuvimos un lindo intercambio importante, ¿sí? Y enriquecedor sobre todo. Pero bueno, ahora lo voy a grabar un poco más escueto, un poco más rápido, como para que quede grabado, lo subo, lo comparto y tienen este video que va a ser con los slides. Igual tienen los PowerPoint ustedes en su compu. Sí, de sacar la cámara para una cuestión de interferencia, que no se produzca interferencias. Muy bien, la clase de hoy, introducción a la farmacología. Como había dicho, mi nombre es Miguel Ángel Peñarrocha. Historia de la farmacología. Comenzó cuando un individuo empleó por primera vez una planta para aliviar los síntomas de una enfermedad. Los chinos registraban en un libro Pen Sao, que es gran herbario, significa un compendio donde habían distintos fármacos, pero a razón, estos fármacos no eran fármacos, sino que eran hierbas, yuyos. A razón de eso, estaban registrados en cuanto a dosis, efectos que producían, efectos deseados, ¿sí? Y data del año 2700 antes de Cristo. Más tarde, en 1500 antes de Cristo, los egipcios recogieron sus remedios en un documento conocido como el papiro de Eber. Historia de la farmacología. La primera referencia registrada de la palabra farmacología se encontró en un texto en 1693, situado Farmacología Sem, bien, de Samuel Dale. Se cree que la farmacología moderna despuntó a principios del siglo XIX, es decir, que a principios del siglo XIX tuvo como su auge, su comienzo, más bien, ¿sí? En esta época los químicos hacían notables progresos, extrayendo sustancias de complejas mezclas, de los yuyos, ¿no? De las hierbas medicinales, ¿sí? Sacaban el principio activo, que es lo que producía el efecto deseado, el efecto que se buscaba. Ahí aparecía la morfina, ¿no? La cocaína y otras sustancias farmacológicas, pero que se producían de manera natural. Continuando con la historia de la farmacología, como disciplina independiente, se reconoció a partir de 1847. Ahí se estableció en Estonia el primer departamento de farmacología, John Jacob Abel, considerado el padre de la farmacología estadounidense. Bien, el estudio de los medicamentos es lo que se conoce como farmacología. Bien, la palabra farmacología tiene su origen en dos palabras griegas. Fármacon, que significa fármaco, y logos, que significa estudio. Los fármacos se definen simplemente como el estudio, perdón, la farmacología se define como el estudio de los fármacos. La respuesta a los fármacos puede variar en función de las características individuales del sujeto. Bueno, después el estudio de los medicamentos, que es la farmacología, eh, debemos conocer las indicaciones de los medicamentos existentes y mantenernos al día con los nuevos fármacos que aparecen. Como aparecen nuevos fármacos, debemos aprender la utilización de ellos,
las indicaciones, para qué sirven, ¿sí? Estos pueden mejorar la calidad de vida de las personas, ¿sí? Pueden mejorar la calidad de vida, como también pueden producir efectos devastadores, ¿sí? Si en el mal uso, o si se producen efectos adversos, cuestiones que pueden alterar la vida del paciente, ¿sí? Ah, me voy a perder un poquito. Ahí está. Bien, farmacología y terapéutica. Los profesionales de enfermería están directamente involucrados en los cuidados de los pacientes, ¿sí? Y desempeñan un papel en la educación. Es importante la educación con respecto al uso de los fármacos, ¿sí? El uso adecuado, la forma de administración, los horarios que deben administrarse los pacientes, los fármacos, ¿sí? Todo eso es importante, por eso tenemos que capacitarnos para poder hacerlo de forma adecuada. La terapéutica es la rama de la medicina que se ocupa de la prevención y el tratamiento de la enfermedad. La farmacoterapia o farmacoterapéutica es el empleo de los fármacos con el propósito de prevenir y tratar la enfermedad. Fármaco. Un fármaco es una sustancia química capaz de desencadenar reacciones biológicas en el organismo. Estas reacciones pueden ser deseables en algunos casos y en otros casos indeseables. Cuando es indeseable cuando son efectos adversos. Los efectos adversos son indeseables. Bárbaro. Después tenemos los productos biológicos. Los productos biológicos son sustancias producidas de forma natural por células animales, microorganismos o por el propio cuerpo humano. Ejemplos de estos productos son las hormonas, los anticuerpos monoclonales, los derivados y componentes sanguíneos, el interferón y las vacunas. Terapias alternativas y complementarias y constituyen otro enfoque terapéutico que engloba extractos naturales de plantas, plantas medicinales, vitaminas, minerales, suplementos dietéticos y muchas técnicas consideradas por algunos como poco convencionales. Terapias alternativas y complementarias tenemos la acupuntura, la hipnosis, la biorretroalimentación y el masaje. Fármacos de venta con y sin receta. Bueno, sabemos que hay fármacos que se pueden adquirir con receta, es decir, tienen que ir a un médico, el médico tiene que prescribirlo y después va y compra el medicamento. Y en otras oportunidades directamente va y lo compra directamente, sin ningún tipo de receta. Bien, después fármacos de venta con y sin receta, continuamos. El profesional sanitario tiene la oportunidad de explorar al paciente y establecer un diagnóstico específico. Esa es una de las ventajas de, de poder tratar al paciente de forma presencial, de poder verlo, de diagnosticar adecuadamente, detectar los problemas, ¿sí? Después se puede controlar la cantidad y la frecuencia que debe administrar el fármaco, por eso se hace educación, se le explica al paciente el medicamento, qué efectos puede producir, el horario, las dosis, cada cuánto, si tiene alguna característica específica, como debe tomarlo con
en ayuno o con el estómago lleno. Los efectos adversos también que puede llegar a producir, eso se lo va a explicar el profesional de salud, ya sea enfermero o médico, ¿sí? Fármacos de venta libre no requieren una orden médica, se obtienen con mayor facilidad y los pacientes prefieren tomar fármacos de venta libre, por algunas razones. No necesitan ir a un médico que se los prescriba, pueden ir directamente a la farmacia y ahí les van a explicar todo lo que puedan llegar a necesitar o cómo debe recibirlo. No es lo preferible es ir a un médico que se lo indique, ¿sí? Bien, información farmacológica. Bueno, acá este lo pasamos así un poco de largo porque habla un poco del gasto en Estados Unidos y es un poco viejo también porque es 1900 del 2000, ya como que han pasado unos cuantos años, así que este PowerPoint vamos a eliminarlo después, ¿sí? Va a quedar en el PowerPoint porque ya está escrito, pero no lo tengan en consideración. Después, a tener en cuenta también importante, la FDA, que es Food and Drug Administration, es un organismo que se encarga de la aprobación de los distintos medicamentos. Eso es importante saber, ¿sí? Bien, el papel de la Food, FDA, vamos a decir, supervisa la administración de los fitofármacos y suplementos dietéticos mediante la Center for Food Staff, bueno, mi inglés no es muy bueno, pero bueno, se ocupa de esto del tema de los suplementos dietéticos, ¿sí? Así que también la aprobación, aparte de los medicamentos, ¿no? Y algunos alimentos. Fases del proceso de autorización, tenemos básicamente cuatro fases: la investigación preclínica, la investigación clínica, la evaluación de solicitud de registro de nuevos fármacos y la vigilancia post-comercialización. Bien, la preclínica consiste en exhaustivos estudios de laboratorio. Los científicos llevan a cabo numerosas pruebas de células humanas y microbianas cultivadas en el laboratorio. Se lleva a cabo estudios en diversas especies de animales. O sea, en la preclínica no se utiliza el ser humano, solo células humanas, pero dentro de lo que es eh, un laboratorio. Y se lleva a cabo también en algunos animales. Otra fase, que es la investigación clínica, es la segunda fase, bueno, se hacen ensayos en fase clínica. En primer lugar, los farmacéuticos clínicos llevan a cabo pruebas en voluntarios sanos. Ahí ya estamos hablando de seres humanos, ¿sí? Y se evalúan las reacciones adversas. La tercera fase, que es la investigación clínica, se administra el medicamento a grandes grupos de pacientes seleccionados. Los investigadores clínicos de diferentes especialidades médicas contemplan diversos aspectos, tal como si el fármaco es eficaz, si empeora otros trastornos, interacciones peligrosas con otros medicamentos, o si afecta a un paciente más que a otro. Bien, este cuadro es importante después que lo vean, sobre todo cuando ya tengan el PDF, que ya lo deben tener ahora porque yo ya lo subí al Classroom. Léanlo con calma, pero básicamente no. Es cómo se produce el desarrollo de un fármaco y están las etapas, ¿no? La investigación preclínica, que es la fase uno, la clínica, que es la fase 2, la evaluación de la solicitud, que es la fase 3, y la vigilancia post-comercialización. ¿Sí? Este yo ya lo expliqué en la otra clase. Eh, Así que después véanlo o léanlo, lo van a entender, pero fíjense, en la investigación preclínica tenemos de 1 a 3 años,
síntesis inicial y pruebas en animales. La investigación clínica, la fase 2 es ya de 2 a 10 años, una media de 5 años, hay ensayos clínicos de fase 1, ¿no? Ensayo clínico de fase 2, y después ya pasamos a posteriores al ensayo de fase 3. El clínico de fase 1 es esta parte, investigación preclínica, ¿no? Pero entra dentro de la fase clínica. Y el ensayo clínico es propiamente de esta fase, de la fase 2. Ya la fase 3 empezaría acá, ¿no? Y va de 2 a 7 años. Y después la vigilancia post-comercialización, que es la fase 4. Ahí hay informes de reacciones adversas. La evaluación de la solicitud es la tercera fase del proceso de autorización de un fármaco. Durante esta fase es posible que continúen los ensayos clínicos de la fase 3 y se siguen haciendo pruebas en animales. La vigilancia post-comercialización, que ya es la última, la farmacovigilancia, es la fase final, ¿sí? Comienza tras completar el ensayo clínico y la evaluación de la solicitud. El proceso de esta fase, el propósito de esta fase es valorar los efectos nocivos de este medicamento en una población mayor. Cambios recientes en el proceso de autorización de medicamentos. Bueno, esto hubo unos cambios, pero ya hace rato, ¿no? Del año 1992, eh, se debe, en realidad dice sí, ¿no? Que deben presentarse, se pondrían a prueba durante 5 años estos medicamentos de reciente ingreso, reciente prueba, ¿sí? Y exige que los fabricantes abonen algunas tasas en concepto de usuario. Las tasas van a servir para que puedan disponer después de mayor cantidad de personal. Bueno, periodos de tiempo necesarios para la utilización de nuevos fármacos. Son necesarios alrededor de 11 años de investigación y desarrollo antes que un fármaco pueda solicitar su evaluación por la FDA. Los ensayos clínicos de fase 1 suponen alrededor de un año y realizan entre 20 y 80 usuarios sanos, o voluntarios, mejor dicho. Los ensayos clínicos de fase 2 duran alrededor de 2 años y ahí ya hay de 100 a 300 voluntarios. Y los de fase 3 suponen alrededor de 3 años y tendrían que tener 1000 a 3000 pacientes. Bueno, hasta acá, muchas gracias. Dejo de compartir. Bueno, hasta acá terminamos con la clase 1, que es Introducción a la Farmacología, y ya estaríamos terminando con esta primera clase. Estoy un poco cansado, un poco agotado, porque bueno, la tuve que dar 2 veces la clase. En la primera se va a apreciar el diálogo, el intercambio que tuvimos, en esta ya no se va a poder apreciar, porque bueno, lo hice yo, lo grabé yo solo y lo dije, nada más. Pero bueno, igual quedo abierto a cualquier duda que puedan llegar a tener, cualquier necesidad que tengan, me escriben, me preguntan y lo vamos charlando, ¿sí? Muchas gracias, buen fin de semana.